consolidando y dando oportunidades a los muchachos. Yo creo que en la medida que haya los cambios que haya, no debería resentirse el funcionamiento, o sea, porque estamos trabajando y todos somos parte de lo mismo, así que no, en cuanto a eso, considero que es muy factible, por lo menos de nuestra parte, que así ocurra, ¿no? Fernando Busquiza, Latina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Capital. Buen día. Dos consultas. Una, ¿cómo han sido para ti estos días de trabajo en el tema de los entrenamientos, lo que has podido planificar, qué tanto pudiste lograr, y también el tema de los lesionados? Y la otra tiene que ver con que si por el hecho de enfrentar a Croacia, que es una selección mundialista, y Perú también, ¿tú prevés un partido intenso que se asemeje mucho a lo que va a ser el Mundial mismo? Bueno, sí, o sea, de acuerdo a lo que vamos llevando, bueno, lo que pasa que nos hemos ido completando con el transcurrir de los días, y estamos tratando de que los muchachos, bueno, volvernos a juntar, repasar algunos conceptos, más que en el campo, por ahí, en todo lo que tenga que ver con el video y las charlas individuales. Mañana nos queda otra posibilidad más para volver a ajustar algunos detalles y definir lo que entendemos que va a ser el equipo para el partido. Y creemos que, bueno, sí vamos a tratar, va a ser el partido intenso, va a ser un partido en el cual creo que ambas selecciones lo van a jugar con mucha intensidad. No sé si va a ser del mismo ritmo ya del Mundial, ya. Yo creo que todo esto es una preparación para llegar de la mejor manera, ¿no? O sea, creo que respecto a la intensidad del Mundial, dudo que sea de esa manera, pero bueno, se va a encarar con seriedad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Se imagina un partido donde Croacia tenga más la pelota que Perú o al revés? Y en todo caso, por la jerarquía del rival, ¿cuán difícil puede ser quitarle la pelota a Croacia? Y para Cristian, ¿qué significa para ti poder ser en este partido el capitán del equipo? Nosotros, lo que vislumbro del partido es, bueno, sí, o sea, Croacia es un gran equipo, con una gran posesión. Vamos a tratar de neutralizar eso y tratar de que nosotros, para nosotros es muy importante la pelota, y tratar de, por supuesto, poder disputar esa posesión. No podría decir si nosotros vamos a ganar esa posesión de pelota, no sé, o sea, es la intención nuestra siempre en cada partido, no en este partido en particular, pero bueno, muchas veces hemos tenido el control y otras veces hemos sido controlados en cuanto a eso, así que no podría decir con exactitud, ¿no? Buenos días. Radio Capital. Para mí es muy lindo ser el capitán en este partido por el rival, por el amistoso que se nos está dando. Pensé que por ahí iba a ser otro jugador por la trayectoria y por más partidos, pero bueno, me tocó a mí y lo asumo muy bien, ¿no? Primero siempre está Alberto, pero bueno, está lesionado. Pensé también que iba a ser Jefferson, ¿no? Por la jerarquía y todo, pero me tocó a mí, ¿no? Y nada, esta vez muy lindo serlo. Mis compañeros también lo respaldan y eso es bueno. ¿Qué tal, profesor Gareca? ¿Cómo está? Cristian, ¿cómo les va para Somos el Comercio? Radio el día de Capital. mañana Perú se reencuentra en un campo, la selección se reencuentra en un campo después de 4 meses, profesor. Y van a venir miles de peruanos de todas partes para ver este partido con todo el fervor, la euforia de la recta final hacia el Mundial. El día de mañana, ¿usted va a priorizar el juego sobre el resultado o el resultado sobre el juego? Bueno, yo ante que nada quiero agradecerle a todo el apoyo que hemos recibido, no solamente del país, sino también en cada lugar que vamos. Y Miami no fue la excepción, ¿no? O sea, es continuo muestra de afecto en el hotel, la llegada nuestra en el aeropuerto, o sea que vamos a jugar para esa gente y lo haremos con total seriedad. Ojalá que podamos sacar un buen resultado para la gente que
no ha podido vernos de cerca, sabemos que no han seguido permanentemente, pero bueno, la gente que va a concurrir al estadio, ojalá que podamos hacer un buen partido. Aquí empezó todo, exactamente, sí, o sea, Miami fue mi primer partido al frente de la selección, así que bueno, o sea, ojalá que podamos brindarle una posibilidad de ver un buen espectáculo, y nosotros priorizamos las dos cosas, diría, no una u otra, sino las dos cosas, no tratar de jugar bien y tratar de ganar, o sea, no nos quedamos solamente con una opción, ¿no? Estamos en vivo a través de Radio Capital, conferencia de prensa de Ricardo Gareca desde Miami. De la Florida, ¿no? Y pasó mucho de ese momento, ¿no? Encontró usted una selección en otras condiciones y hoy la selección presenta un escenario distinto, ¿no? ¿Qué balance podría ser esos 3 años muy rápido? ¿Y qué es lo que espera justamente de este partido de mañana para lo que es su objetivo, que es armar el mejor equipo para el Mundial? Pasó todo muy rápido, como usted dice, brevemente, bueno, o sea, lleno de dificultades, lleno de emociones muy diferentes, pero que en definitiva terminó bien, por lo menos en cuanto a esta etapa de un objetivo como era la clasificación al Mundial, viviendo una emoción increíble, y que bueno, ahora es la gran responsabilidad nuestra de poder seguir ratificando momentos. Yo creo que ahora hay que olvidarse y tratar de ir por nuevos objetivos, esa es la idea nuestra, así que vamos a tratar de ir consolidando, la idea es esa, o sea, de ir mejorando, superándonos, ¿no? Esa es la finalidad más que nada de esta etapa. Radio Capital. Estamos en vivo y en directo desde Miami con la conferencia de Ricardo Gareca previo al partido del día de mañana frente a Croacia. Transmisión de Radio Capital. Ya llega en un momento Milagros Leiva aquí a Capital. Más como 10, que lo hemos visto más cómodo en esa posición. Y también le pregunto por Alberto Rodríguez, si es que él va a continuar con el plantel, va a viajar con ustedes a New Jersey o va a regresar a su club. Bueno, Raúl, la verdad que yo los veo muy bien a todos, mañana definiremos algunas cuestiones en cuanto a sistema, en cuanto a nombres, pero en definitiva yo creo que lo más importante de todo es verlos bien a los jugadores, y lo vemos bien a todos, a quien empleemos lo vamos a ver bien. Alberto es algo que no vamos a resolver nosotros, sino que lo resolverá el club donde es él, porque él está descartado para los 2 partidos. Entonces, si el club lo autoriza que se quede con nosotros, para nosotros sería muy bueno. Si el club ya reclama su presencia, él tendrá que viajar, ¿no? Por aquí, Radio Caracol. ¿Sí? Radio Capital. 1260 AM Miami. Bienvenido, Cristian, bienvenido el profesor Gareca al sur de la Florida, Miami. Estamos en vivo, es Capital, con la conferencia de prensa de Ricardo Gareca. No se mueva de la sintonía, en instantes llega Milagros Leiva a Capital. Profesor. Sí, la verdad que sí, muchas conclusiones, y es lo que necesitamos nosotros, o sea, todo lo que de acá al inicio del Mundial está relacionado con equipos europeos que habitualmente nos hemos enfrentado en todo este periodo, así que creo que nos va a venir muy bien. Sobre la experiencia de jugar con Radio Capital. Va a ser una buena experiencia, ¿no? Para saber dónde estamos, para saber en qué podemos mejorar y corregir cosas, y también demostrar que tenemos un buen fútbol, jugadores de muy buen pie, y no puedo decir nada más. Gracias. De nada. Vamos ahora con RPP, Pierre Manrique. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Ricardo, vuelve a juntarse el equipo, han vuelto a trabajar. Cuando has planteado conferencias previos a estos partidos, post clasificación, señalabas que hay una idea principal y hay un grupo principal, pero esto hay que ratificarlo constantemente.
¿Cómo has encontrado el grupo en este reencuentro? ¿Qué respuesta has encontrado por parte de los futbolistas respecto a lo que se viene, que es tan trascendental como lo del Mundial? Y para Cristian Ramos, la consulta tiene que ver cómo se ha sentido haciendo dupla de central con Santa María por lo que observamos en el ensayo de ayer. Lo encontré muy bien al grupo, lo encontramos muy bien a los muchachos después de lo que sucedió, después de 4 meses, muy dispuestos todos nosotros a mejorar, a superarnos en lo que formamos parte tanto del comando técnico, del plantel de jugadores, con la gran responsabilidad que tenemos al frente, pero con una gran ilusión creemos que podemos seguir mejorando. Entonces ojalá que podamos seguir ratificando partido a partido lo que nosotros consideramos de que podemos crecer y bueno, en respecto a eso la verdad que nos dejó muy conforme el reencuentro y la posibilidad de verlos a ellos muy bien. Me siento muy bien al lado de Anderson. Hemos jugado muy pocas veces juntos, en amistosos o oficiales, pero me siento muy bien. Sea quien juegue, la dupla que sea, nos sentimos cómodos cada uno, ¿no? Confiamos siempre en el compañero. Bien, Sport. Profesor Gareca, un gusto. Capital. ¿Qué nos puede contar del Estamos caso en vivo, de Paolo conferencia Ricardo Gareca. del grupo, los últimos incidentes? Lo de Paolo, bueno, lo seguimos de cerca, muy de cerca, todo lo que está sucediendo y bueno, confiamos en que sobre todas las cosas él está muy enfocado y muy centralizado en su objetivo de volver al club y también de su preparación para su etapa con nosotros en la selección. Entonces realmente él está lo vemos totalmente comprometido, o sea, a pesar del momento difícil que le ha tocado vivir, que le toca vivir, yo creo que volver a entrenar con su club es ya un avance importante y nos pone muy contentos a todos, ¿no? Siguiente pregunta es para Radio Ovación, Horacio Zimmerman. Radio Capital. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. La ausencia de un jugador con las características de Paolo Guerrero le entrega fuerza a la posibilidad de colocar 2 delanteros, como sucedió por ejemplo ante Nueva Zelanda en Lima. Es algo que podemos analizar, es algo que está dentro del análisis que se puede hacer, ¿no? O sea, no digo que así va a suceder, pero contemplamos esa posibilidad también. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Jorge Solari de Canal N, estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo a través de Radio Capital desde la ciudad de Miami, conferencia de prensa de Ricardo Gareca, previo al partido del día de mañana. Diferente en instantes llega Milagros Leiva a Capital. Ver a los jugadores cómo están ante un rival de talla mundial y ante esto podría haber posibilidad para que Cristian Benavente pueda ser visto. Sí. Existe posibilidades, no en el cambio de la manera de jugar, pero sí existe la posibilidad de que se le presenten, que podamos realizar a lo mejor cambios de un partido a otro, ¿no? De nombres. Últimas 2 preguntas, por favor, Richard Girón de Digital TV. Profesor, muy buenos días, estamos en directo. Luego de estos 2 partidos amistosos, ¿siente que ya tendría prácticamente lista la conformación de los jugadores que piensa llevar al Mundial? No, pero sí en un alto porcentaje, ¿no? O sea, siempre lo hemos dicho y hemos sostenido que tenemos un grupo bastante consolidado, pero todavía no hay o sea, si el análisis es de estos 26 salen los 23, no puedo adelantarlo, o sea, puede existir gente que no ha sido convocado y que tenga chance concreta de formar parte de la lista, ¿no? Listo, última pregunta para Luis Trizano de TV Perú Deportes. Gareca, Cristian, ¿cómo está? La pregunta nace básicamente sobre los nuevos nombres de la selección. Siucho, Duarte.
¿Cómo los ha encontrado a los jugadores que recién se han sumado a este proceso en estos días, en este tiempo de trabajo con usted? La verdad que lo hemos encontrado muy bien. O sea, muy predispuesto, con muchas ganas, sumándose. Hay una particularidad que tiene el grupo que es algo muy importante. Los hace sentir cómodos a los jugadores que vienen. Aparte de la integración que tienen que tener los jugadores nuevos, también a veces cuando el ambiente es bueno, cuando hay un grupo que le facilita todo eso, se hace mucho más sencillo. Entonces, lo que noto no solamente es la gran participación de los jugadores, sino también la amplitud que tiene el grupo de facilitarle toda esa integración hacia el grupo. Entonces, son muy buenas las dos situaciones. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Bien, nos reencontramos mañana en la conferencia de prensa de Ricardo Gareca en vivo desde la ciudad de Miami, previo a lo que va a ser el partido del día de mañana frente a Croacia. Va a ser transmisión de Radio Capital a partir de las 6:30 de la tarde. 10 de la mañana con 16 minutos, ponemos punto final a esta parte de la programación de Radio Capital. No se mueva de la sintonía, que luego de la pausa comercial llega, como siempre, como todos los días, Milagros Leiva a Capital. Permiso, buenos días. 20 de la mañana, buen día señores, esto es Radio Capital, yo soy Milagros Leiva. Vamos, este micrófono siempre me es esquivo. Este brazo está para Chepi Bola. Muy bien, chao brazo. Escúchenme señores, bueno, es una semana bastante sorpresiva, complicada, tenebrosa, perversa. Nos ha provocado arcadas, por supuesto que sí, pero siempre después de una tormenta aparentemente llega la calma. Lo que se sabe es que hoy ya a las 5:40 toma el avión el vicepresidente Martín Vizcarra para llegar a las 00 horas de la madrugada. Toma un vuelo de Ottawa vía Toronto y va a llegar a Lima vía Air Canada. Está recontraconfirmado este vuelo. Martín Vizcarra sería recibido mañana viernes en el Congreso. Hay quienes dicen que la juramentación será al mediodía. Vamos a ver qué es lo que finalmente define el protocolo. Hoy día hay un pleno. Hoy día hay pleno en la tarde para ver que finalmente si se acepta o no la renuncia de Martín Vizcarra, o si, como algunos están diciendo, sobre todo los del Frente Amplio, Nuevo Perú y algunos fujimoristas, si se vaca por incapacidad moral a Kuczynski. Hay quienes dicen que se acepta la renuncia con un pie de página, ¿no? Por así decirlo, de que los congresistas no aceptaron este mensaje a la nación en el que no existió ningún mea culpa. Pedro Pablo Kuczynski, digamos, si pudiéramos analizar un poco lo que han sido sus casi 2 años de gobierno, tendríamos que decir que fue un hombre que ingresó a Palacio prometiendo al Perú de que iba a haber agua para todos. Deja encaminados varios proyectos, pero evidentemente no pudo cumplir su promesa. Enfrentó 2 tormentas espantosas, una absolutamente propia de la naturaleza, como fue el Niño Costero. Se logró convocar a todas las fuerzas políticas para tratar de ayudar a los peruanos que habían sufrido en el norte. La reconstrucción fue pésima, fue una mala reconstrucción, porque pasado un año algunos peruanos todavía seguían durmiendo en carpas, y eso sí fue vergonzoso, una falta de empatía total. Y lo otro que por lo que se le va a recordar a Kuczynski es porque indultó a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? El líder del fujimorismo, que fue sentenciado a prisión, entre otros casos, por los delitos de Barrios Altos y La Cantuta, salió libre gracias, hoy todo parece indicar, no hay pruebas, evidentemente, pero las voces del Parlamento gritan de que todo fue por un negociado, de que PPK canjeó su no vacancia con Kenji Fujimori, prometiéndole el indulto a su padre, a pesar de que él lo había prometido o anunciado en algunos momentos de su gobierno. Un gobierno, 14 meses, que si hacemos un recuento estuvo marcado por la censura, ¿no es cierto?,
5 ministros tuvieron que enfrentar la fiscalización y la severidad de un parlamento que no le fue fácil, le fue adverso a Kuczynski, pero él no tuvo la suficiente muñeca política como para enfrentar a estas fuerzas políticas que querían hacerle la vida cuadritos. Y además, Kuczynski tuvo una bancada bastante débil, por momentos ni siquiera habían voces solitarias que lo defendían, pero una bancada fragmentada. Recordemos también las peleas de Gilbert Violeta y de Eresi, reclamando y diciendo cosas de Pedro Pablo Kuczynski al inicio del gobierno. Recordemos las críticas también que se le hizo al economista Alfredo Torne y a Zavala por no poder inyectar, ¿no es cierto?, mayor crecimiento a la economía. Alonso Segura, el ministro de Economía de Ollantumala, ha dicho que este ha sido uno de los peores gobiernos. Bueno, él tiene que decirlo, ¿no?, porque él perteneció también a otro de los peores gobiernos que tuvo el Perú, que ha sido el humanismo. Pero en Cristiano, lo que ha sucedido es que a los 601 días Kuczynski se fue y en la noche en su casa, frente a sus simpatizantes, ha dicho que él no está en un botadero, que él se va a defender de los delincuentes que han querido manchar su honra y que él se va a quedar a enfrentarlo todo. Bueno, la verdad es que es lo único que le queda, porque la Fiscalía ha pedido ya impedimento de salida para él mientras se resuelven las investigaciones del caso Lavallato con estos no supuestos, pero con todos estos hechos que hoy se conocen de las prestaciones que habría tenido Odebrecht con First Capital y Waynesfield, y que al final abultaron la billetera de Pedro Pablo Kuczynski. Así están las cosas. Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza y Julio Guzmán han pedido que se vayan todos, que exista adelanto de elecciones, que Vizcarra sea un presidente de transición. Los constitucionalistas le han dicho a estos señores que no saben lo que hablan, que hay que respetar la Constitución y que Vizcarra tiene que terminar su mandato. Y entonces la pregunta, y por supuesto apristas, fujimoristas de Alianza por el Progreso, ¿quién más? Se me va, el Frente Amplio también, a excepción de Nuevo Perú. Acción Popular también está de acuerdo en que Kuczynski termine su mandato, salvo Barnechea. Han dicho, el APRA por supuesto, han dicho que Kuczynski tiene que terminar su mandato y que tiene que lograr hacer un gabinete de ancha base, convocar a las fuerzas políticas, dialogar mejor con el Parlamento y dedicarse a trabajar por el bien del Perú. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Esa es la gran pregunta del día. ¿Qué tendría que hacer Vizcarra, Martín Vizcarra, el ingeniero civil que nació en Moquegua y que mañana se convierte en el presidente del Perú? Muy bien, señores, 10:27 de la mañana, yo soy Milagros Leiva, esto es Capital y voy a contestar las llamadas. Hola, William de San Martín, ¿cómo estás? Hola Milagros, ¿cómo estás? Nuevamente por acá y espero me des un minutito. Por supuesto, William, ¿qué es lo que piensas que debería hacer Vizcarra? Lo que tiene que hacer primero, lo que haría un gerente, un dueño de empresa, gerencia. ¿Qué haces si tú tienes una oportunidad de tener un negocio? ¿A quién le llamarías? A los mejores. Eso. No amigos, porque los amigos son amigos nada más, pero para la casa, para el barrio, para jugar el tenis. Esos son los amigos. Pero cuando se trata de gerenciar, no abusan de la amistad. Hay buenos técnicos, tú lo has dicho. Y el diálogo, ¿no? Ese avanza ancha base que le llaman, da resultado, pero todos van a pedir la suya. Que gerencia nada más, que hay buenos técnicos en el Perú, por eso las principales empresas que vienen a invertir en el Perú, aquí le buscan. Muy bien. A los mejores. Esa es mi opinión, Milagros. Muchas gracias por tu opinión. Y eso también hay que decirlo, cuando dicen, Vizcarra está solo, ¿con quién va a trabajar? Perdón, en el Perú hay mucha gente que sabe trabajar y que no toma al Estado como un botín. En el Perú hay gente que no es mediocre, que no es muerta de hambre y que no se deja seducir por el poder, por los almuercitos, por los piqueitos, por los milloncitos, por la plata fresquita que te va a llegar sin mover un dedo. Por si acaso, en el Perú hay mucha gente decente y trabajadora. Así que Vizcarra tendrá que encontrar a gente que ame el Perú. Vamos a escuchar otra llamada. Antonio de Chorrillos, ¿qué tal? Bienvenido a Capital. Buenos días. Bueno, yo al menos pienso que uno no ha votado por Vizcarra como presidente, para ser presidente del Perú.
Yo he votado por Pedro Pablo Kuczynski, y yo creo que él no ha sido elegido democráticamente. Ahora, otra cosa que el presidente lo haya elegido es otra cosa, como su vicepresidente es muy aparte. Muy bien, entonces yo no ¿usted estoy- qué cree que tiene que pasar? Yo no estoy de acuerdo con que él esté en el gobierno, que nos, al menos represente durante 3 años que faltan, ¿verdad? Ujú. Y entonces, por eso, ¿qué tendría que pasar? ¿Que se vaya, que adelante elecciones? Y por supuesto, que elecciones presidenciales tanto como congresales. Muy que bien. Tienen que ir todos. Muy bien, que se vayan todos, dice el oyente de Radio Capital. Vamos a recibir otra llamada. Martín de El Callao. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy sorprendido con un peruano oprimido por todos los gobiernos que no saben gobernar. Quisiéramos que por intermedio de todos los periodistas, todos los partidos políticos, le demos fuerza, apoyo al nuevo presidente que va a juramentar mañana. El Perú necesita seguir avanzando, no paralizarnos en peleas callejeras, en peleas de comadres, no. Falta de educación y cultura, estamos demostrando todos. Chismes que me dijeron, no, eso no, por favor. Quisiéramos superar, mejorar. Pensemos como un país desarrollado, no como subdesarrollado. Bueno, Esa muy es bien. la opinión de Martín del Callao. Muy bien, apoyemos a Vizcarra para que él levante a nuestro país que está muy enfermo. Muy bien, Martín, muchas gracias. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos con uno de los políticos que yo más quiero y además me encanta. Bueno, no puedo decir que más quiero, porque en verdad para los políticos suelo ser muy incómoda, sino que en verdad me cae bien. Pero ¿por qué me cae bien? Yo tengo que decirlo porque él siempre dice lo que piensa, pues, así de simple. Y a mí me gusta la gente que dice lo que piensa y que es consecuente con lo que piensa, a pesar de que le caigan críticas de todos lados. A mí me aburren las aguas tibias. Me molestan los que se acomodan. Los que primero dicen, ay no, y luego dicen, ay no, sí es un corrupto. Los que se declaran héroes cuando no le han ganado ni una sola batalla. Me molestan. Bueno, lo lamento, así soy. Entonces, ¿a quién voy a entrevistar? A Daniela Bugatás. Daniela Bugatás, les apuesto, doble contra sencillo, que va a venir y va a sacar su chicote. Yo ya lo sé. Después de la pausa lo escucharé. 10:33 de la mañana, tengo que darle la bienvenida a Daniela Bugatás, por supuesto ex congresista, un hombre que no se calla. Yo lo sigo en Twitter. Y hace tiempo que lo quería entrevistar, así que le tengo que dar la bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a Bien, Capital. gracias por la invitación, Milagros. Bueno, lo primero que tengo que escuchar es qué piensa de todo lo que ha ocurrido, señor. Ay, no sé cómo responderte eso, Milagros. Lo que estamos viendo son reacciones a situaciones. Se presenta la renuncia del presidente, pero ¿por qué se presenta la renuncia del presidente? Porque la vacancia era inminente. ¿Por qué la vacancia era inminente? Porque los acontecimientos en los días anteriores demostraron que había habido corruptelas y prácticas montesinistas, donde acusadores y acusados, todos están de una forma u otra involucrados o con serios indicios de haber participado de dineros sucios, de lavado de activos, con lo cual te da la sensación de que toda la clase política está involucrada en este tipo de situaciones. Pero hay algo que me sorprende, 2 hechos. Hoy hay una encuesta que publica la República. La República, sí. Casi el 90% de los peruanos no sabían que había un proceso de vacancia. Y el día de hoy en la mañana, conversando con un amigo que trabaja en la bolsa en Nueva York, lo llamo yo, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, me dice. El sol se ha fortalecido y los bonos peruanos han subido. Entonces, en el mercado internacional se alegran de que el señor Pedro Pablo Kuczynski haya renunciado, y el Perú es más cotizado sin Pedro Pablo Kuczynski, que era el hombre de todos los banqueros a nivel mundial, Que con él. que con él. Ahora, Pero a ver, para llegar hasta este punto hubo un largo tránsito, ¿no? Primero, en efecto, Kuczynski es elegido con sus pergaminos académicos. Se hablaba de que en el primer gobierno de Toledo él había ayudado a reflotar la economía, lo cual es verdad.
muchas veces Toledo lo reconoció incluso, pero luego se enfrasca y eso yo quiero escuchar tu análisis, ¿no? Se enfrasca en una serie de actitudes que no lo llevan por buen puerto. No sabemos por qué, primero una parálisis, un enfrentamiento, una asesoría caviar absoluta que lo lleva a denostar al fujimorismo, que era una fuerza mayoritaria y que no midió, creo que, el poder del fujimorismo, pero luego él se va enredando poco a poco en esta maraña de Odebrecht, ¿no? Y al final, si él renuncia, Daniel, y quiero saber tu opinión, es por Bruno Yufra, es por el video Kenji de Yufra, claro. Porque hasta antes de Yufra, recuerda lo que decía Mercedes Arauz y el mismo Yufra, que todo era una fanfarronería. Entonces, ¿qué pasó con este gobernante? Le faltó dialogar con el Congreso, subestimó las fuerzas del Parlamento, le faltó maña política. ¿Qué ocurrió con un hombre que había estado acostumbrado a estar en el aparato estatal? Yo creo que él estuvo acostumbrado en el aparato estatal, pero siempre se consideró una persona más miembro de la CONFIEP que de cualquier aparato estatal, o más miembro de sus negocios con Odebrecht, o más miembro de sus negocios con la banca en Nueva York. Yo lo llamaría el síndrome de la CONFIEP, ¿no? O sea, que es un grupo de empresarios que se han considerado intocables toda su vida. ¿Y dueños del Perú? Uh-huh. Y que nunca nadie los iba a tocar. Tanto es así de que alguien con la inteligencia de Pedro Pablo Kuczynski realiza operaciones ilegales siendo funcionario público, cosa que, mira, no quiero mencionar a nadie, pero cualquier aprendiz de corrupto sabe que esas cosas no se hacen, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué las hace? ¿Porque se cree intocable? ¿O porque él no separa la función pública de la privada? Porque siempre está en esta zona gris que le impide ver la puerta giratoria. Mira, yo estoy atando cabos, Milagros, y te va a parecer de repente una tontería lo que voy a decir. Yo siempre me pregunté en qué momento se transformó Ollanta Humala en lo que se transformó. Después de haber estado 6 años trabajando con él, trabajando programas de gobierno, políticas públicas, sabiendo, y con lo que ha aparecido de la CONFIEP, ya tengo la respuesta. ¿En qué momento? ¿Cuando empezó a desayunar con la CONFIEP? Ahí se acabó, ¿no? Y la participación, como la CONFIEP ha venido metiendo la mano en la política peruana, sabe Dios cuántas cosas más han hecho. Entonces, por eso yo lo llamo, de alguna manera, que Pedro Pablo Kuczynski se ha sentido protegido por este grupo de empresarios. Aupado. Pero cuando cae Graña, que es uno de ellos, y comienzan a caer los otros, ya se comienza a desmoronar todo, comienzan a profundizarse las investigaciones de Lava Jato, comienzan a aparecer las transferencias de dinero a Susana de la Puente, a la señora Keiko Fujimori a través de Yoshiyama, y todo esto ya se desborda, con lo cual tenemos una fiscalía que ya no puede hacerle caso a nadie. O sea, yo creo que la presión es tal que tenemos una fiscalía que ya no puedes decir, oye, anda, arregla con el fiscal. En este momento no puedes hacer eso, como se acostumbraba a hacer, sobre todo por aquellos que tenían dinero, que nunca nadie los tocaba. O sea, nadie sabía cómo, pero nunca nadie los tocaba. O sea, ahora tienen que caer todos. Ahora tienen que caer todos, pero hay un fenómeno, Milagros, que a mí me llama poderosamente la atención. Y yo creo que, imagino que algún sociólogo o antropólogo tendrá la explicación. A la gente esto le ha generado hartazgo, pero hay una indiferencia impresionante. O sea, la gente está más preocupada de vender su chorizo el día de hoy, le interesa un pepino. O sea, podría estar ocurriendo cualquier cosa en la política peruana y la gente seguiría con esa indiferencia. Pero no creo, Daniel, ¿sientes eso? No creo que sean tan indiferentes a lo que ha ocurrido. Quizá lo que pasa, lo que ha sucedido en el Parlamento, y es bueno ahondarlo contigo porque además has sido congresista, es lo que ocurre en el Perú. En el Perú hay gente decente, pero también hay gente que hace trampa. En el Perú hay gente muy buena y trabajadora, pero hay gente que cree que sin mover un dedo le puede caer un palito o 5 palitos, como lo hemos visto en el Kenji video. Pero y ahondando en lo que mencionas del Ejecutivo, hay una clase empresarial que siempre lo ha dicho, el poder económico es mucho más fuerte que el poder político, y estuvieron acostumbrados a sus lobbies, a sus argollas,
Los Ángeles de Charlie, ¿no? Por favor, mira Chinchero. ¿Qué fue sino el ejemplo más lúcido de cómo querían sacar a toda costa un proyecto porque tenía que salir? ¿Sabe Dios por qué? Yo imagino que por la comisión. Claro. Y a quien se enfrentaba lo querían simplemente, les querían cortar la cabeza, que pero fue... Ahí hay un tema, disculpa que te interrumpa, Milagros, pero hay un tema que tiene vigencia con lo que lamentablemente va a hacer el día de mañana el señor Vizcarra, que es asumir la presidencia. Vizcarra en todo momento estuvo presionado para hacer eso. Entonces, si un vicepresidente permitió ser presionado o por el presidente de la República o por la amiga del presidente de la República y exponer su carrera política como la expuso, ¿ese señor va a ser presidente de la República el día de mañana? ¿A qué presiones va a ser sometido el señor? Pero se va. Entiendo lo que vas. Un segundo, pero entiendo lo que vas. Quiero ahondar en tu reflexión. Vizcarra, después de Chinchero cae, los apristas y los fujimoristas le dicen que renuncie, que se vaya por corrupto, por rapaz, por ladrón, de todo le dicen, indecente. Y él, en lugar de quedarse, termina aislado y se va al gélido Ottawa, ¿no? Se va a las nieves de Canadá. Pero él primero denuncia al Club de la Construcción, acuérdate, él pisa callos. Y quizá ha sido el entorno lobista, empresarial, poderoso, el don dinero cercano a Kuczynski, le dijo, oye, mejor no, acá no podemos tener a un Vizcarra. Claro, lo de Chincheros fue un alíñate o te vas. Así es. Oye, papito, ven acá tú. Ven, ¿cómo es la nuez? Anda, Chincheros. Lo que decía Yufra, ¿cómo es la nuez? Claro. ¿No? Resuelve Chinchero, pero y acuérdate, además hay que analizar un poco lo que ha pasado con Vizcarra, porque él va a ser nuestro presidente ahora. Yo espero que no. Ah, muy bien. ¿Tú esperas que no? O sea, ¿tú quieres que se vayan todos? Yo honestamente creo que sí, yo creo que el país necesita que se vayan todos. ¿Y quién se queda? ¿Y quién nos gobierna? El Congreso tiene que convocar elecciones de inmediato y habría que hacer lo que haya que hacer para tratar de cambiar los códigos electorales, o lo que puede hacer Vizcarra sería pedir facultades delegadas y pedir una modificación inmediata de la Constitución para poder convocar elecciones adelantadas, o sea, que pida facultades para modificar los códigos electorales de partidos políticos y de participación ciudadana, que son elementales para la lucha contra la corrupción, y que el Congreso se comprometa a modificar y que permitan que el presidente convoque elecciones adelantadas, con lo cual estaríamos en agosto convocando a elecciones anticipadas y habiendo hecho las reformas que este Congreso no va a hacer. Pero no lo va a hacer, pues, bueno. pero ya, no lo va a hacer y tú lo sabes, pero Daniel, ¿y por qué se tiene que ir Vizcarra? ¿Por qué tiene que adelantar? ¿Vizcarra es Kuczynski? No, no es porque sea Kuczynski, es que a mí me preocupa muchísimo, y te comento, anoche me llamaron de Radio Amazonas, de una radio de la capital de Chachapoya, si no me equivoco, y lo que me comentaba la gente era la absoluta indiferencia del gobierno con lo que venía ocurriendo en toda la región. O sea, que ellos no sentían que existía, que el pueblo no sentía que habían 4 carreteras tomadas en Amazonas en ese momento. Y yo me leo todos los periódicos, oigo muy buena cantidad de radios y veo televisión, en ninguna parte aparece que en Amazonas existen huelgas y que están tomando las carreteras y que el arroz no está saliendo de Amazonas ni nada. Entonces, esta situación de indiferencia total de la clase política con lo que viene ocurriendo al interior del país es gravísima. O sea, no podemos pensar que el 10% de la población que está conectada a los medios de comunicación somos los únicos dueños del Perú. Ya, de acuerdo. O sea, el 90% del resto del Perú que no se entera de estas cosas, no importa. O sea, ellos... No, claro que importan, pero la solución es que se adelanten las elecciones. O sea, la solución es que se cierre todo y que se convoque a una nueva etapa. ¿Esa es la solución? Dime, la solución es cambiar a Mamani por una obra en no sé dónde pedía. No, de ninguna manera. Ha sido nauseabundo. Y además, por eso es que cuando dicen, ay, Mamani es ¿el héroe de qué? Si él acaso se escandalizaba con lo que oía. Pero, ¿cuál es el escenario que están planteando los grandes políticos de los partidos políticos del día de hoy? Un gobierno de unidad. Ayer lo oía yo antes, los Flores Arauz. Un gabinete de ancha base. ¿Qué significa eso en términos políticos? Nos repartimos la torta, compadre. Ahora, yo quiero el ministerio tal, tú tienes el ministerio tal, y te dejamos hacer las cosas como quieres. Más de lo mismo. Más de lo mismo.
Solamente que ya nadie va a mirar. Tienes la garantía. Nadie va a fiscalizar. Nadie va a fiscalizar. Si tú le entregas los ministerios, que eso es lo que están pidiendo, que tienen ejecuciones presupuestales con enormes cantidades de dinero, que las direccionarán a sus amigos partidarios, entonces seguimos en más de lo mismo. Y los que se supone que van a fiscalizar, no van a fiscalizar. Tengo que ir a la pausa. Bueno, muy interesante este primer round con Daniela Bugatás, pero la pregunta es, entonces Vizcarra, adelante elecciones, como dice Daniel, se convoca a elecciones generales, cambio de congresistas, ¿y quién sube? Eso, en Río Revuelto, ¿quién es el pescador que va a ganar? El 49, y entonces Daniela Bugatás dice que se vayan todos, me cansaron, ¿y quién sube? ¿Quién gobierna? Bueno, tendrá que recomponerse la sociedad, por eso es que es importante que antes de que se logre esta modificatoria de la Constitución que permita una convocatoria de elecciones generales, se otorguen facultades legislativas a Vizcarra para que los organismos civiles modifiquen las leyes de partidos políticos. Daniel, me encanta lo que dices, o sea, es el ideal, o sea, tú dices que sea una reforma, si no han querido, ¿cómo lo van a hacer? Van a pararlo, Daniel. ¿Tú crees que van a querer la reforma electoral, que se modifique esto de la perversión de la cifra repartidora? O sea, el fujimorismo ganó con 30% y Suacatá 73 congresistas, por Dios. Ahora, no hay forma de hacerlos entender definitivamente. No, pues. ¿Eso a dónde nos lleva, Milagros? O sea, ¿estamos en un Estado democrático? ¿Es esto democracia? O sea, estas reglas impuestas por 3 o 4 partidos políticos para perpetuarse en el poder van a estar por encima de 30 millones de peruanos. O sea, esa es la disyuntiva que tengo hoy el día de hoy. Yo te comentaba fuera de que mi concepto de democracia está resquebrajado absolutamente. O sea, para ti no estamos viviendo en democracia. No estamos viviendo en democracia porque no hay derecho a participación. Mira, yo consultaba con un constitucionalista y dije, bueno, ¿qué hay que hacer para tener elecciones anticipadas? Y me dice, un referéndum. Ya, bacán, vamos a hacer un referéndum. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Tienes que juntar 10% de las firmas del padrón electoral. 3 veces más que para formar un partido político, para hacer una consulta ciudadana. Para que el pueblo tenga derecho a emitir una opinión, tienes que juntar la firma de 2,5 millones de personas para preguntarle a la gente si es que quiere lo que están diciendo, elecciones generales. Esa es la democracia que tenemos el día de hoy. ¿Eso es democracia? Para mí no. Ahí me están impidiendo mi derecho a manifestarme. El Congreso se niega a modificar la ley de partidos políticos. Me tengo que yo comer el sapo que el Congreso se niegue. Entonces... Claro, eso es una injusticia total. Porque hacen lo que les da la gana con la fuerza de sus votos. Entonces, pero ellos dicen nos votaron por nosotros. Pero Milagros, no olvidemos que por cosas menores han caído gobiernos. ¿Qué estamos esperando? ¿Un 4 suyos nuevo? Un 4 suyos donde todas las fuerzas políticas existentes están en contra de la población. Ahí se sube cualquier iluminado, no de los que estábamos hablando. Un Maduro, un Chávez, un Hitler, cualquiera aparece en una situación como esta y la gente lo va a apoyar. Y si esa gente decide meter los tanques al Congreso, la gente lo va a apoyar. Y si deciden cerrar, imponer, la gente los va a apoyar. No, pero no puede. ¿Tú crees que puede haber un golpe de Estado hoy día? No tienen la fuerza. No, yo creo que... Antes te hubiera podido creer, pero ahora no. ¿Qué fuerza tiene la fuerza? Por eso es que estamos en la disyuntiva de la gran indiferencia de la población con la gravedad de la situación política que estamos viviendo. Ahora, ¿dónde se manifiesta eso? Tú caminas por las calles y ya se perdió absoluto respeto de la gente por la gente. O sea, ahora todo peruano hace lo que me viene en gana. Si el político hace lo que le da la gana, yo hago lo que me da la gana. Exacto. Y he estado caminando el día de ayer por varios sitios, la gente tirando la basura a la calle, la gente cuadrándose en la mitad de la pista porque le viene al forro para cuadrarse en la mitad de la pista, gente vendiendo donde está prohibido vender porque tengo que vivir, porque me da la gana de hacerlo. Entonces, si vamos a vivir en esas condiciones, ¿somos un país viable? Yo, bromeando, ayer le decía a mis hijos, vamos a hacernos un viajecito a Caracas que debe estar barato, para hacer los próximos, nosotros vamos a venderles arepas a los venezolanos. O sea, si esta cosa sigue así, ¿a dónde vamos a terminar? O sea, ya no tienes tú seguridad alguna, no existe fuerza policial,
O sea, no hay policías en la calle, no hay seguridad en la calle, no tienes a quién recurrir, no hay autoridad que imponga orden. ¿Qué estamos? En una sociedad, en un zoológico. O sea, el Perú se convierte en un zoológico. Sí, pero Daniel, esa no es la culpa solo de Kuczynski, ni de este gobierno. No. O sea, a ver... es de todos nosotros, Y de una sociedad que es permisiva con la corrupción, porque para empezar, si te para un policía, ¿qué es lo que yo me atrevo a decir? El 70, quizás más, por ciento de los peruanos dicen, ay, vamos a coimearlo. Vamos a ver si atraca, para que no me multen. No, me paso la luz roja porque me da la gana de pasarme la luz roja. Y así todo lo que dices, boto basura, no dejo pasar al peatón, ya desde eso hasta que nos parezca absolutamente normal que, por ejemplo, hoy día gobernadores regionales y alcaldes sean partes de bandas de criminales y que la fiscalía los persiga. ¿Has visto los mega operativos que hay de la policía que captura a funcionarios, alcaldes? Y no me extraña pues que luego un Mamani con un Ramírez y con un Bocángel y con un Fujimori, como escuchando, ay, qué linda letanía, terminen hablando de cómo repartirse las tajadas con un Aragón que les dice, ¿sabes cuál es el negocio de los congresistas? Oye, tontito, yo te voy a explicar, no tienes que mover un dedo, te va a caer 5%. Imagínate todo lo que habrán hecho toda la vida, cómo han saqueado. Esta práctica es una práctica que viene aparentemente de todo el tiempo. O sea, esto no es algo que ha aparecido con el gobierno del señor... No, si dicen que lo hicieron los sumalistas, los apristas, imagino que también los toleístas y los fujimoristas. Lo han hecho todos. ¿Y entonces ahora, qué hacemos nosotros? Por eso, milagro, vamos a seguir viviendo como estamos hasta donde aguante el país, hasta donde aguante la gente. Ahora, te digo, a mí me ha llamado poderosamente la atención estar con un profesional el otro día de primer nivel, un doctor, que a los 45 años, con un niño en el nido, está preparando sus maletas y se va a buscar futuro en otro lado. Dice, ya no puedo vivir más acá. O sea, ese grupo de peruanos, que son los 3 millones de peruanos que leemos periódicos, que nos enteramos dicen, oye, esto ya es invivible. O sea, aquí no va a haber seguridad para mi hijo. ¿Cómo voy a permitir que mi hijo crezca en esta sociedad? Le dice, pero ¿cómo te vas a ir? Tienes una carrera profesional excelente. Me dijo, no, tengo que pensar en mi hijo. Entonces, yo también ya, te lo pero digo. vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién es la solución? ¿Verónica Mendoza? ¿Alfredo Barnechea? ¿Acuña? ¿Julio Guzmán? ¿Quién es la...? No. O sea, tú dices, adelanto elecciones. Muy bien, adelanto elecciones. ¿Quién es la solución? Mauricio Mulder, que sería el candidato del APRA. ¿Me dejo entender, Daniel? Tu nacionalismo ya murió. No, es que hay un error, creo, de enfoque en tu pregunta, Milagros. Porque la solución no es ninguna persona. La solución somos todos o ninguno. O sea, aquí no hay una acción conjunta donde participe Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y las policiales en términos del control de la seguridad y el orden interno, donde tú puedas realmente imponer la autoridad, donde tú puedas decirle a la policía, tú detienes al ladrón y el Ministerio Público no lo va a soltar en 24 horas. Nosotros decimos, él no va a arreglar. No, el presidente puede tener la mejor voluntad del mundo, pero si no hay una labor coordinada de todos, incluida la sociedad civil, incluidas las asociaciones de padres de familia de los colegios, donde haya una verdadera motivación que tenemos que sacar el Perú adelante. No hemos oído de una sola política pública, durante los 10 años que yo he estado en el gobierno, en el Congreso. Traté de proponer políticas públicas en educación, en economía. ¿Sabes cuál era la respuesta? No te metas en temas que no le competen al Congreso. Eso lo define el Ejecutivo de acuerdo a la ley que sacó el inefable de Jorge del Castillo. Entonces, si el Congreso no puede definir políticas públicas y en el Ejecutivo entran una banda de incapaces, el país sigue a la deriva. No tienen un líder, no tienen una guía, no tenemos absolutamente nada. Entonces, por eso, mirarlo, no es una persona. O sea, yo creo que la solución tiene que salir de un movimiento masivo, donde se permita la participación de todos y cada uno de los peruanos. O sea, yo no creo que ahora debamos pensar ni en derechas ni en izquierdas como esta tontería que cada vez que hay un problema a la izquierda. O sea, la izquierda, ¿qué cosa hace acá? La izquierda no tiene ningún cargo ejecutivo, no tiene ni voz ni voto en lo que pasa en el país. Y cada vez que pasa algo, no, es la izquierda.
O sea, la izquierda lo que no los ha dejado gobernar. Creo yo que toda la clase política, bueno, que es muy poca, pero la sociedad civil tiene que participar. Tenemos que sacrificarnos y tenemos que participar todos en lo que podamos hacer. Caso contrario, a hacer maletas y buscar un sitio donde vivir. ¿Pero tú crees que a la gente decente le da ganas de participar en política con toda la náusea que se ve? Bueno, es que de eso se encargan los políticos. Yo nunca me voy a olvidar cuando en una de mis primeras entrevistas, no sé si fue contigo, con Rosa María Palacios, Mauricio Mulder me dice, ¿y tú con qué derecho entras a la política? ¿Cómo que con qué derecho, le digo yo? No, nosotros somos los políticos. Eso es como se dice, coto de casa, ¿no? Eso es un espacio cerrado para este grupo de personas, que efectivamente es lo que ocurre. ¿Por qué no cambian las leyes? Porque son ellos para ellos. Entonces, eso o lo rompes de una forma, y esperemos que se encuentre una solución pacífica. Es lo que espero yo. Dentro de lo que llaman democracia ahora, que se encuentre una solución, yo lo dudo, y que no llegamos a situaciones extremas donde ya será el desborde de la gente. Ahora, si sigue habiendo el descontrol con los lecheros, si sigue habiendo el descontrol con los arroceros, con los paperos, que podamos llegar en los próximos meses a una situación de seria inestabilidad social en el país, con un Congreso absolutamente deslegitimado, con un Vizcarra que no sabemos en qué situación va a estar. Ojalá nos dé una sorpresa, ¿no? Ojalá nos dé una sorpresa. Vamos a la pausa, ¿te parece? 11 de la mañana, tenemos que ir al receso de la primera hora. Esto es Radio Capital, yo soy Milagros Leiva, estamos entrevistando a Daniel Abugatá. En Capital, estas son las noticias que todo el mundo comenta. 11 de la mañana, 2 minutos, la Junta de Portavoces se reunirá a las 3 de la tarde y podría cambiar la situación del renunciante presidente Kuczynski, advirtió en Capital el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. Que después de las declaraciones en donde nos llama delincuentes a los parlamentarios anoche el presidente, yo no quiero adelantar opinión porque el día de hoy... ¿Puede cambiar todo de acuerdo a esas declaraciones del presidente Kuczynski? Previo a la sesión del Pleno, que es a las 4, a las 3 de la tarde, nuevamente hay otra Junta de Portavoces y podría cambiar la situación. El país necesita que se vayan todos, expresó el excongresista Daniel Abugatá esta mañana en Capital. O sea, ¿tú yo quieres que se vayan todos? Creo que sí, yo creo que el país necesita que se vayan todos. ¿Y quién se queda? ¿Y quién nos gobierna? El Congreso tiene que convocar elecciones de inmediato y habría que hacer lo que haya que hacer para tratar de cambiar los códigos electorales, o lo que puede hacer Vizcarra sería pedir facultades delegadas y pedir una modificación inmediata de la Constitución para poder convocar elecciones adelantadas. El ex viceministro de Economía, Carlos Casas, expresó que no era el momento de incrementar la remuneración mínima vital. El video presentado por Fuerza Popular que muestra la presunta compra de votos no es una prueba, sino un indicio para determinar una responsabilidad penal, explicó el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Precisó que el video deberá ser sometido a una pericia técnica para saber si ha sido alterado. La municipalidad de Lurigancho Chosica expresó su oposición al proyecto de creación del distrito de Santa María de Huachipa. ¡Llegamos los peruanos! En los deportes, faltan 84 días para el Mundial. Capital, medio radial autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Juntos jugamos el Mundial. En Capital, tu aliento importa. El entrenador de la selección de fútbol, Ricardo Gareca, afirmó que todavía no está definida la lista de futbolistas que participarán en el Mundial de Rusia. Si el análisis es de estos 26 salen los 23, no puedo adelantarlo, o sea... Puede existir gente que no ha sido convocado y que tenga chance concreta de formar parte de la lista, ¿no? 11 y 7 de la mañana estamos entrevistando a Daniel Abugatá, que además ha sido congresista, miembro de un partido que decía iba a luchar para darle mejor vida a los peruanos y que ya sabemos dónde acabaron sus líderes, ¿no? Daniel, pero tú has sido parte del Congreso y en el Congreso yo creo que no hay un mea culpa debido, porque... A ver, se han usado prácticas fujimontesinistas para desmarcar y para revelar toda esta náusea, ¿no es cierto? Lo que hemos visto es que la lucha por la cuota del poder llega a niveles insospechados. Kenji Fujimori aparentemente hoy día está muerto. Keiko no sé qué estará pensando, la verdad. Incluso se podría revertir el indulto a su padre si es que se descubre que todo fue vía negocio.
Pero aquí hay algo que me parece grave. Primer punto, lo que le dice Aragón a a Mamani, indicándole que el negocio de un congresista está en la comisión. Tú te agarras a un alcalde, un buen proyecto, 100 palos, por ejemplo, 5%, te quedan 5 palos sin mover un dedo. Y segundo, y quiero tu reflexión, el negocio de la mesa directiva. Porque cuando Alexei Toledo, asesor de Kenji, habla con Mamani, le dice, y con Ramírez, con Bienvenido Ramírez, le dice, oye, un momentito, pero nosotros vamos a tener el control de la mesa directiva. Ya no lo va a tener Fuerza Popular, y además en la mesa directiva, ¿qué tenemos? La administración del presupuesto, evidentemente, y puedes hacer y deshacer, ¿no? Y tú has estado en la mesa directiva del Congreso, Daniel. Yo sí quiero saber tu opinión. Sí, mira, yo he estado en la mesa directiva del Congreso y te digo que con orgullo tuve el menor gasto en los últimos 10 años de lo que ha habido del Congreso de la República. Lo que sí se recibe en la mesa directiva son enormes presiones para contratación de personal. Donde, digamos, si algún partido político te apoyó en la segunda vuelta, en el caso, por ejemplo, que Toledo nos apoyó al Partido Nacionalista, vienen, te tocan la puerta y nosotros tenemos derecho a que me contraten a tal y tal y tal y tal para la bancada y que esto y que lo otro. Eso sí ocurre. Eso sí ocurre en el manejo administrativo. Bueno, por lo que yo hice, yo contraté un gerente profesional y le entregué absolutamente la responsabilidad administrativa al gerente profesional. Nunca tuve nada que ver con la parte financiera, ni la mesa directiva. Pero de esta conversación se desglosa que la mesa directiva también es un negocio. Viéndolo, vean, si te estás colocando gente y tienes la posibilidad de colocar partidarios en puestos del Congreso, definitivamente. No, y también tienes la posibilidad de hacer contratos. El Congreso es una institución que se pinta creo que todos los meses, todos los años por lo menos. Es por eso que importante ¿me entiendes, hacer, no? Por supuesto, es importante hacer un seguimiento a los acuerdos de la mesa directiva, porque la mesa directiva tiene que acordar y aprobar las obras o las cosas que están haciendo. Y los viajes de los congresistas y los viáticos. ¿Y por qué ya no cuelgan los acuerdos de la mesa directiva? También sería interesante saberlo. Porque ya no los cuelgan, ¿no? Ya no los cuelgan. Ya, y lo otro, el gran negocio de los congresistas no solo está en la tajada, señor, bueno, está evidentemente en la tajada que le van a sacar a un alcalde con la obra, pero también está en el incremento del presupuesto. Porque, y entonces, yo recuerdo una conversación con Reyardo, cuando él ya no era congresista, pero cuando hice arqueología de la interoceánica, descubrí un diario de debates en el que Reyardo se oponía al incremento del presupuesto para la interoceánica, porque justamente él denunciaba cosas raras con Odebrecht, y los otros congresistas no se oponían. En ese diario de debates también está mi oposición pública a lo que ocurrió, y no solamente eso, sino al informe final de la interoceánica. Exacto. Y Eguren no se oponía. Ay, ¿no se oponía? Eguren hacía campaña. Eguren parecía abogado de Odebrecht. Sí. Pero me entiendes a lo que voy, ¿no? Hay muchos congresistas que hoy día se rasgan las vestiduras y que dicen, ay, sí, qué horror, qué asco, Odebrecht. Pero ¿qué hicieron en las comisiones de los presupuestos donde donde el presidente les decía, a ver, señores, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es la Te voy a contar una anécdota, Milagros. Yo, con escobita nueva barre bien, dicen, ¿no? Sí, o bueno, o barre sin saber que hay ratas al costado. Entonces, la primera... un segundo, antes de tu anécdota, por favor, tenemos que ir al Congreso. Jorge Chávez nos trae novedades. Un segundo, Daniel, vamos a escucharte. Adelante, Jorge. Gracias, ¿cómo estás, Milagros? Buenos días. Aquí se marcan posiciones ya en el Congreso de la República de lo que va a significar el debate a partir de las 4 de la tarde de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Acción Popular acaba de señalar que va a votar por la renuncia del mandatario, considerando exagerada el pedido de vacancia de algunas bancadas como la de Nuevo Perú y la de Frente Amplio. Vamos a escuchar en estos momentos a Johnny Lescano, que se le consulta sobre el adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones, porque el gobierno, así es, el nuevo presidente, y no haya nuevo Congreso, porque en primer lugar, hay crisis política en el gobierno con la renuncia de Kuczynski, y hay crisis política en el Congreso con estas compras de parlamentarios para el voto de la no vacancia. Entonces se ve que estos dos poderes del Estado están deslegitimados frente a la población, y lo bueno que sea que de aquí a un año se hagan las elecciones generales para el nuevo presidente. El periodo de Vizcarra y convocar elecciones. Sí, y convocar elecciones. Yo creo que en un año que trabaje,
que haga las cosas que necesite, igual que lo hizo el presidente Paniagua, y luego convoque a las elecciones. Creo que en el plazo de un año muy bien puede resolverse ese problema para tener un gobierno legítimo, fortalecido y un Congreso de la misma manera. Muchísimas gracias. Bueno, declaraciones entonces de Milagros, del congresista Johnny Lescano de Acción Popular. Contigo en estudios, Milagros. Bueno, entonces vota porque no se vaque, ¿no es cierto? Solo se acepta la renuncia, el APRA estaría por lo mismo, Alianza por el Progreso creo que también por lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se van quedando solos los del Frente Amplio y el Nuevo Perú? Bueno, a partir de las 4, ¿no, Jorge? Sería más o menos ese el panorama, ¿no es cierto? El Frente Amplio y el Nuevo Perú se quedarían solos con el pedido de vacancia. Sí. Así es, Milagro, ese es el programa ya de los congresistas en horas de la mañana en la conferencia que dio Verónica Mendoza habían sentado la posición de apoyar la vacancia, igual lo de Frente Amplio, pero las posiciones aquí en mayoría es apoyar la renuncia de presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias y te agradezco mucho. Entonces, Daniela Bugatás, estábamos hablando de esto que yo digo, sí, pues es muy fácil tirar la piedra, ¿no? Y esconder la mano. Los congresistas tienen que hacer muchos meas culpas. Porque yo me he enterado haciendo arqueología de las barbaridades que se decían en las comisiones. No solamente las barbaridades, sino la cantidad de proyectos que se aprueban. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la ley de alimentación saludable? Claro, ahí ha habido un lobby tremendo. Y no la ha observado el señor Pedro Pablo Kuczynski, a pesar que el ministro de Salud dijo que la iban a observar. Y ya se fue el señor Pedro Pablo Kuczynski y no la han observado. Lo que sí ha observado es el proyecto de Mulder de impedir que se haga publicidad del Estado en los medios de comunicación. Yo antes de asumir la presidencia... Cuéntame sí. Yo, antes de asumir la presidencia, dije, ¿cómo hacemos para implementar una verdadera política de lucha contra la corrupción? Okay. Entonces, por la experiencia anterior, que una sola comisión tenga las facultades de fiscalización, que era la comisión de fiscalización, era absurdo, porque tú dejabas 20 o 21 sectores donde no tenías la capacidad, o comisiones que no tenían la capacidad. Entonces, convoqué a Junta de Portavoces, convoqué a la mesa directiva, que va a estar en la Junta de Portavoces, y dije, señores, vamos a hacer una modificación para darle facultades investigadoras a todas las comisiones. ¡No! Saltaron al grito al cielo. ¿Por qué? Porque ahí las comisiones investigadoras iban a tener que comenzar a hurgar qué cosa es lo que pasaba en cada comisión. Ajá. Cómo es que se enjuagaba las leyes en el ministerio, con el Ministerio de Educación, o para las universidades, o los préstamos irregulares en el Ministerio de Agricultura, que no los investiga nadie, lo que ha pasado con Agrobanco, o lo que está pasando con los Juegos Panamericanos el día de hoy, que no lo investiga nadie. Entonces, la forma que a mí se me ocurrió es que todas las comisiones tengan facultades y obligación fiscalizadora. Entonces, tú sí, analiza tu proyecto todo, pero dedícate a investigar tu sector. ¿Agricultura? ¿Qué pasa en agricultura? No, señor, no lo quisieron hacer. No se aceptó. No se aceptó. Pero ¿qué tal, Claro, por eso. Y tampoco en mi partido. Mi partido me dijeron que estaba loco. O sea, ni mi partido me apoyó. Pero Ollantumala no se supone que luchaba contra la corrupción. Se supone, pues. Terminó más corrupto que. ¿Es corrupto Humala? No puedo decir, o sea, yo no puedo afirmar que sea corrupto. Lo que hay evidencias son estos ingresos supuestos que han recibido del señor A mí sí Barata. me parece corrupta una persona que quiere comprar a testigos. A esa parte... Sí, por eso yo digo que es corrupto. No, esa parte... y los audios lo revelan. Bueno, si eso es cierto, sí es corrupto, pero lo que... No hay ninguna evidencia que durante el gobierno de Ollantumala... No, es que no se ha analizado el gasoducto, querido Daniel. Bueno, que por eso, pues, que analicen. Claro, que lo investiguen, porque ¿por qué costó 7.000 millones de dólares? ¿A cuenta de qué? ¿Que Humala le estrechó el brazo a Odebrecht y le dijo, ya, que suba? Por favor, ¿no? Hay muchas cosas que necesitan. O sea, el gasoducto en tu gobierno es una gran roca, ¿no? El gasoducto, y una serie de cosas son una gran roca. Bueno, tengo que terminar la entrevista. ¿Puedo saber simplemente con una frase final cuál es tu opinión de Kuczynski, del gobierno de Kuczynski? No sea mala. No sé. O sea, completamente fuera de foco, una persona egocéntrica, soberbia, y eso no te lleva en la política. No puedes convivir siendo soberbio de la forma como lo era Pedro Pablo Kuczynski, egocéntrico, no va con la política, y eso lo llevó abajo, ¿no?
Bueno, Daniela Bugata, siempre eres bienvenido aquí en Capital, en mi programa. Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa, regresamos con Cecilia Valenzuela, una periodista que también ha dicho que se vayan todos. 11:21 de la mañana le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Valenzuela. Ella es periodista, además escribe muy buenos artículos de opinión en el diario El Comercio. Por supuesto, ha dirigido varios programas periodísticos políticos y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Milagros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo lo que ha ocurrido? Estoy triste, me parece muy triste lo que estamos viviendo, lo que nos ha tocado. Y también me parece triste el tamaño de las cosas y de las gentes frente a lo que hemos visto, ¿no? En el caso del fujimorismo, dos hermanos tendiéndose una celada, la una al otro, destruyéndose en el camino y cargándose al político más débil que hemos tenido en los últimos tiempos y que ha sido Pedro Pablo Kuczynski, que ahora ya ha renunciado y ha dejado de ser presidente. Va a tomar el cargo el vicepresidente Martín Vizcarra, pero la verdad es que yo estoy muy preocupada, me da mucha, aprensión la idea de lo que va a venir en los próximos meses, ¿no? Has escrito, pero ya antes de tu pensamiento, porque has escrito que se vayan todos, Sí. pero antes de ahondar en ese pensamiento político, quiero preguntarte por Kuczynski, porque yo le pregunté a muchos políticos en los últimos días, con otros ex gobernantes que tenían serias sospechas también y que tenían acusaciones mucho más fuertes incluso, por ejemplo en el terreno, estoy pensando en Madre Mía, solo en Madre Mía, en el caso de Humala, García tuvo serias sospechas y acusaciones con los famosos petroaudios, en fin, podríamos enumerar en cada gobernante. Con esos no se atrevieron. Ahora, primero hay que decir, ninguno es ni mejor ni peor que PPK. Al final, según Marcelo Odebrecht, les dio a todos. Sí. Así que eso lo tenemos por un lado bastante claro. Los ciudadanos, ¿no? Porque tú ves en las redes sociales gente encontrando héroes en esta suerte de pantomima que hemos visto en los últimos días. No hay ningún héroe. Esto es lamentable. Es una evidencia de lo mal que está la organización política en nuestro país, la clase política de nuestro país. Por eso es que yo digo que se vayan todos, que se va el presidente, que se vayan los congresistas y que haya nuevas elecciones. Que Vizcarra convoque a nuevas elecciones generales y que se presenten partidos, agrupaciones, organizaciones con gente nueva en la política, con gente joven, gente preparada, con ideas, pero sobre todo sin la mancha tremenda del pasado, de la mano estirada frente a una empresa corruptora como Odebrecht. Eso me parece fundamental para volver a empezar. No se puede volver a empezar pegados con mocos y babas. Y eso es lo que propone ahora, digamos, quienes están a favor de mantener este Congreso. Este Congreso es impresentable. Lo que hemos visto, además de lo abusivo que lo hemos visto. Entonces, me parece que por ahí, en primer Mamani, lugar... ¿no te parece un héroe? Mamani, un hombre que destapó... Porque eso es lo que dicen los fujimoristas. He preguntado por qué Mamani no es investigado, sobre todo porque en los videos él es... es una serpiente en los videos. Engaña y les pone trampas a sus interlocutores de una manera realmente... vamos a decir, astuta, viva, pero también ladina. Eso es muy peligroso. O sea, él no es una persona a la que han llamado y han querido corromper, ¿no? No, él ha llamado, eso es lo que dicen Ramírez, Borea. No solo eso, sino que cuando tú lees las transcripciones, por ejemplo, cuando en la llamada con el ministro Yufra, ¿no es cierto? Él le hace decir su nombre. Le dice, sí, claro, no sé con quién hablo. Este es tu teléfono. De una mañosería, pero realmente escalofriante. Sí, Entonces, este sujeto no puede ser un héroe. Este sujeto ha ido en modo cebo, ¿no es cierto?, a tenderle una celada. ¿Quién lo ha mandado? Autor intelectual. Por supuesto, y ese autor o esa autora es Keiko Fujimori y su equipo
que han usado a este señor para hacer caer a Kenji Fujimori y a su gente. Tienes que tener en cuenta que los Avengers o estos seductores de Mamani son gente elegida por Keiko Fujimori para llegar al Congreso. Esas personas no las eligió Kenji, las eligió Keiko. Son de la bancada de Keiko. Luego se pelean y se van con Kenji. Porque dicen pero que son ninguneados, menospreciados por ser bueno, provincianos. está bien, esta es la razón por la que se van, pero quien los lleva al Congreso es Keiko. Y quien tiene su quien ficha, los filtra es Keiko. Quien tiene su ficha, quien sabe cuáles son sus debilidades y cómo son, es ella. Ella es la que los ha creado. Después le han salido respondones, pero ella los crea. Entonces, la responsabilidad arranca desde ahí. ¿A quiénes llevas al Congreso? Luego, Kenji tiene los mismos métodos de hacer política que su hermana Keiko. Y ella lo sabe. Por eso le tiende la celada. Porque tiene el perfil psicológico de todos ellos. Los conoce perfectamente. Usa a una persona que es como ellos y tiende la celada y ahí está, y lo hemos visto todos. Entonces, yo creo que de las cosas tremendas fujimontesinistas que era parte de porque es un ADN, el fujimontesinismo es un ADN y está en ellos y está clarísimo. O sea, digamos, antes de que esto ocurriera, antes de que llegaran al poder en el legislativo, se podía pensar que los hijos no tienen por qué pagar por los actos de los padres y que estos chicos debían tener una oportunidad, ellos estaban haciendo un trabajo político y tú tenías que respetar democráticamente esas posiciones. Pero ahora ya los hemos visto sobre la mesa y creo que esa es una de las cosas positivas de todo esto. Poder ver y confirmar que el método montesinista no ha variado, que ellos lo tienen en la piel, en la genética y que hacen política de esa manera. Ahí está, es evidente, tendiendo una trampa, una celada al propio hermano. Yo no sé, de pronto termina incluso en la cárcel y puede terminar en la cárcel. Pero será que ella no quiere ir sola, porque ella va a ir por el tema Odebrecht y entonces va con el hermano también, porque este es un asunto que también es importante de notar. Lo que ha ocurrido no tiene por qué tapar la situación generada a partir del $1.200.000 entregado por Odebrecht. Por lo menos 1 millón de esa cantidad, por lo menos 1 millón es de la caja negra, el dinero sucio, es su dinero que los compromete. Pero todos los fujimoristas dicen, bueno, primer punto, está demostrado que Keiko recibió ni $1, ni €1, nada en su mano y que si algo pasó fue Yoshiyama y que él responda. Pero ¿qué les queda? ¿Qué otra cosa van a decir? Pero la candidata era Keiko, el candidato no era Yoshiyama. La candidata era Keiko, Yoshiyama hace la gestión para Keiko. Ya, pero usando estas artes fujimontesinistas, Keiko mata a su hermano, que el día por la mañana sonríe ante los periodistas y dice, estoy presentando mi kit electoral porque quiero tener un nuevo partido que se va a llamar Cambio 21. ¿No es cierto? Imagino con la anuencia de su papá, de Alberto Fujimori. Por la tarde, tú ya sabes lo que pasa, los Kenji videos, y se cargan a un gobernante que no supo, Cecilia, esclarecer todas las sospechas que había sobre él con Odebrecht, Waynesfield y First Capital. Y que no tuvo la actitud responsable de responder a tiempo a cada uno de los cuestionamientos. Yo creo que ¿subestimó no tenemos, o fue arrogancia? Yo creo que las dos cosas. No tenemos en nuestra historia presidentes impolutos. No nos vamos a engañar. Estábamos hablando al principio de esta conversación de la plata que Odebrecht ha dicho que les dio a todos los últimos de los que tenemos memoria y que están vivos. Bueno, sin embargo, estos presidentes han ido saliendo de varias situaciones y de varios momentos. Han ido respondiendo, han ido reaccionando, y han tenido también, es cierto, partidos políticos u organizaciones fuertes respaldándolas. PPK no supo salir políticamente, no supo responder, no quiso quizá, no pudo tal vez, ahora lo veremos ya en un proceso, espero que más tranquilo, un proceso judicial, sin demonizar a nadie. Espero que los jueces, los fiscales tengan la capacidad de no demonizar y lo veremos ahí, si fue que no pudo o fue que no supo, y
la otra cosa tremenda es que no tenía una agrupación política. Por eso es que no, termina claro, aliándose con Kenji, y Kenji termina siendo su operador, y el operador ha crecido en el SIN, y entonces hace las cosas como las hacía Montesinos, y la hermana también, porque también ha crecido en el SIN. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que estamos viendo, y vuelvo a reiterar, tenemos que apreciar de nuestras propias desgracias lo que podemos aprender, lo que nos sirve, y lo que nos sirve es tener en claro cómo es esta organización política y tratar de cambiar, ¿qué prácticas de hacer usa? otro tipo de política. Necesitamos gente que sea capaz de hacer una política transparente. La política es negociación, la política es conversación, eso lo sabemos y lo vemos y lo hemos leído, y así es en todas las partes del mundo, pero la política no puede ser sucia, no puede ser viciada, no puede estar basada en la prebenda. Yo entiendo todo lo que dices, estoy de acuerdo, pero también, Cecilia, con esto te voy a ir a la pausa y voy a dejar esta pregunta en el aire. En efecto, Mamani, héroe de nada, más bien es un impresentable que además dice cosas severas en esas grabaciones, porque entre otras dice que tiene miedo de que la fiscalía lo persiga. Sabe Dios por qué. Uno solo teme de que la fiscalía lo persiga porque puede haber hecho cosas no santas. Pero en medio de todo y con estas malas artes hay un ministro que dice cosas terribles, y por eso también cae PPK, porque si Yufra no le hubiera dicho a Mamani, ya tú sabes cómo es la nuez y sabes lo que te va a tocar, entonces... Pero hay que ver en qué contexto. Es bien importante que los audios sean revisados por la Fiscalía para ver si han sido editados. Pero lo que quieras, Cecilia, a mí si lo que hayan me sido preocupa, editados, tú como ministra no me puedes decir, vamos con el presidente porque tú ya sabes cómo es la nuez y sabes lo que te va a tocar. ¿Qué me va a tocar, Cecilia? Bueno, Milagros, seamos honestas. Cuando uno habla coloquialmente y cree que está hablando con una persona que es su amiga por teléfono, pero puede no era usar su amigo, expresión, no lo sabes. Oye, compadre, parece que sí. Mamani no era su amigo, lo conocía por primera vez. Borea lo había llevado al día siguiente, le había dado el teléfono para llevarlo con Yufra. Bueno, negocian, claro. Y es evidente que negocian, y hay que ver qué es lo que negocian. Exacto, eso es lo que yo quiero saber. Lo que no se dice ¿A en cambio los audios, de qué? No, lo que no se dice en los audios es qué es lo que están negociando. Así es. Y esa es una oportunidad que hay que darles a todos. ¿Qué estaban negociando? Porque de repente estaban negociando obras para sus pueblos. Estaban negociando priorizar votar por la vacancia. Pero eso es obvio. Evidentemente pues es lo que estaban consiguiendo. ¿Qué otra cosa iban a querer ¿Qué te va a hacer? tocar? ¿Qué te va a tocar? Eso es el punto. Pero es que hay que saber en qué contexto. Y yo creo que eso es bien importante, porque ya pasó, ya PPK no está en el poder. Ya el objetivo era de la gran mayoría en el Congreso, los queiquistas, era que PPK renunciara. Ya renunció, ya no está en el poder. Entonces ahora hay que respirar profundo, contar hasta 10, no demonizar y tratar de saber exactamente a qué se refería cada cosa. Estoy absolutamente de acuerdo. Y por eso Mamani tiene que dar la cara en lugar de esconderse en un closet protegido por su bancada. Ya regresamos, 11:34 de la mañana, 11:36 de la mañana, estamos entrevistando a Cecilia Valenzuela y se une a la mesa Mónica Delta. Yo recuerdo esta mesa, además de la otra vez que estuvimos conversando antes de la primera vacancia. Sonada de vacancia. Bueno, ya como ha dicho Cecilia Valenzuela, finalmente PPK renunció y ahora con serenidad se tiene que analizar todo y desgranar. Yo estoy de acuerdo en eso, pero vamos a escuchar la opinión de Mónica Delta. ¿Qué piensas de todo lo que ha ocurrido, Mónica? Mira, esta era una muerte anunciada, porque en realidad la ilusión con la que recibimos a Pedro Pablo Kuczynski después de un desastroso gobierno de Ollanta Humala, no imaginábamos que las cosas podían ir peor y que el manejo político sería tan desprolijo. O sea, consideramos a Pedro Pablo Kuczynski una persona que tenía, como él mismo dice, 60 años trabajando entre la gestión pública y la gestión privada. Creíamos además que como estaba cerca de los 80 años, era una persona que iba a trascender e iba a hacer las reformas necesarias. Dicho esto, estoy segura que la mayoría de gente lo que ha sentido es una enorme desilusión. Porque yo lo que creo que le ha pasado a Kuczynski es que no ha podido delimitar claramente dónde estaba su responsabilidad. Y no lo ha hecho incluso el día que estaba renunciando al cargo. Entonces, evidentemente, lo que considero es que esto es producto de una circunstancia que nos ha llevado a todos
a un momento sumamente complicado. Pero sí creo que el marco constitucional debe ser el único marco y la única ventana para poder aterrizar y emparejar el piso. Pero Cecilia Valenzuela dice que se vayan todos. Sí, yo lo he escuchado y he leído, y yo Bueno. discrepo en ese sentido. O sea, yo lo que creo es que cuando se van todos y todos son culpables, nadie es culpable. Entonces, lo que creo hoy es que Vizcarra, si le dan inicialmente un respaldo, tiene que hacer las reformas que tiene que hacer, sobre todo en el planteamiento del sistema político. Ustedes me dirán, pero con ese Congreso, con esa gente, uno que No se va a chuponea, poder. el otro que chuponea, los dos bandos Fujimori, totalmente, digamos, estoy consciente de esa circunstancia, pero también estoy consciente que eso lo elegimos nosotros, todos. Y lo que tenemos que hacer hoy, si nos ponemos dentro del que se vayan todos y haya un proceso electoral, la paralización sí va a venir, porque mira que ha renunciado el presidente y los indicadores económicos se han mantenido, están a la espera, están mirando. Viene un proceso electoral para alcaldes y regiones, y ahí vamos a ver cómo se van a mover. Y si a eso le añadimos, y yo sí creo que Martín Vizcarra es un presidente de transición, no creo que sea un presidente, digamos, que va a poder hacer muchas cosas, pero si por lo menos se pone de acuerdo en 3 o 4 cosas, puede llegar al 2021. Eso es lo que yo creo, Muy sinceramente. bien. Vamos a escuchar a Cecilia. ¿Por qué se tienen que ir todos? ¿Por qué se tienen que adelantar Porque elecciones? yo no, a ver, es mi opinión, por supuesto, no creo que una elección sea una sentencia, no creo que habernos equivocado al elegir nos tenga que costar moralmente tanto. El Congreso es tanto peor que los dirigentes políticos que han recibido los dineros de Odebrecht. Hemos visto su manera de hacer política, son técnicas y métodos montesinistas, y eso es algo que hay que cambiar. Eso no va a cambiar si se diluye en el cuento de que tenemos que mantener las cosas como están para salir de la crisis. ¿Cómo vas a salir de la crisis si no podas? ¿Cómo vas a limpiar un espacio si no lo lavas, si no lo barres? No hay manera. Esa es mi posición de ciudadana. Yo soy una ciudadana y emito mi opinión. Creo que debe haber elecciones nuevas. Creo que Martín Vizcarra llega con una debilidad enorme. No olvidemos que Martín Vizcarra sale del Ministerio de Transportes Con el escándalo de Chinchero. No, porque lo grabaron. Estamos en medio de una cultura montesinista. Todo el mundo le mete el micro, le hace la trampa, le pone el cebo al otro. A Torne también Lo grabaron y Martín Vizcarra ya ha sido grabado. Entonces ya ha salido grabado. ¿Cómo va a enfrentar a estos grupos que lo quieren asaltar para hacerse del poder? La lucha de estas gentes es por el poder. A ellos no les interesa nuestro país, no les interesamos nosotros, los ciudadanos, ni les interesa la economía, porque si les hubiera interesado ni la mejorar los economía, niveles de- el país y nosotros, está se hubieran comportado de otra manera. A ellos lo que les interesa es asaltar y tomar el poder, y quieren un presidente en rehén mientras se reorganizan. El fujimorismo por un lado y la izquierda por otro. Mira, hay unas imágenes que están en los archivos Pero hay- de un incidente. sí, perdóname, solamente Mónica, una solo para contingencia. terminar. No, solo para terminar. Unas imágenes que están en los archivos de Martín Vizcarra en Mollendo, siendo presidente regional de Moquegua, acudiendo a una conversación en la que las autoridades se reunían para hablar del tema Tía María. Y ahí aparece la gente de Marco Arana, este señor Pepe Julio Gutiérrez a la cabeza, que terminaron después implicados en el tema de las lentejas, pidiéndole más de $1 millón a Odebrecht para parar la huelga, una huelga que traía muertos. Bueno, aparecen estas gentes, la gente de Marco Arana, que ahora se las da de impoluto y de gran moralizador, y lo revienta a huevazos a Martín Vizcarra. Ahí están las imágenes en las que les tiran los huevos a él y a sus 2 personas con las que él había llegado de Moquegua a la región Arequipa, a la ciudad de Mollendo, y ellos tienen que huir. O sea, digamos, ¿qué es lo que va a enfrentar? ¿Con quién se va a aliar para poder gobernar? Muy bien, buen punto. Pero Mónica. es una jugada de carambola. No, esta no es una confrontación ni pretende serlo. no, pero es una jugada de carambola conversarlo. porque evidentemente quienes están propiciando más que haya elecciones y que se vayan todos son
la facción de la izquierda. Sí, claro. Y entonces, ¿quiénes Es que van a ganar, no quiénes le van a puedes ganar dejar- en Río Revuelto? No le puedes dejar a la izquierda el patrimonio de la decencia ni el patrimonio Pero de la ellos indignación. ellos se arrogan el patrimonio de la decencia. Más allá de que sea la izquierda quien convoca, son los ciudadanos los que estamos indignados. Y los ciudadanos tienen que tener una voz. Pero y la eso voz no no puede está en estar, discusión. no puede ser la voz de la izquierda la única voz. A mí Es que no los de la izquierda me parece también que eso piensan sea- que si todo se adelanta, ellos van a ganar. Todos Porque creen el Río eso. Revuelto Van a ganar lo mismo, con los lo mismo pescadores. creen los de Acción Popular, los Sí, mismos- claro, Barnechea y los del grupo de lo dice Guzmán. porque- y Guzmán también. Claramente. La oportunidad Está bien, normalmente pero hace a la circunstancia. Está bien, ¿no? piensas políticamente, pero también Sí, tienes que pienso pensar, políticamente. también tienes que pensar como ciudadano. Los ciudadanos están indignados, están asqueados. Totalmente Yo de acuerdo. siento eso. O sea, Sí, es una, claro, o sea, da eso asco, es da furia náuseas. lo que tienes, lo que dices, ¿cómo es posible todo lo que han estado haciendo? Además, repitiendo los métodos de los que salimos, Eso es verdad. de los que salimos de manera Lo impresionante es escuchar a Luz dolorosa. Salgado pontificar. Que no hemos aprendido nada. No, pero eso escúchame, sí es lo que Mónica, ha pasado. Ellos ahora aparecen como los impolutos y Luz Salgado También es un pontifica asco sobre eso. los Vladivideos cuando ella fue parte de la salita de Totalmente, esquina. o sea- ¿Qué cree que no tenemos memoria? No, y no solamente nos está, o sea, lo que pasa es que están insultando a la inteligencia Sí, nacional. claro, y a pero la- yo a la sinceramente decencia. no creo que en esta circunstancia Ujú. una elección nos conduzca a mejor camino. No lo creo. O sea, ¿Y esa cómo es una crees que va a ser el gobierno de Vizcarra no con tengo- el mira, yo no fujimorismo tengo mayor adentro? conocimiento de Martín Vizcarra, lo hemos visto, sé que tiene y ha salido como gestor en Moquegua en una circunstancia favorable, Sí, muy buena, ¿no? buena muy buena, gestión. con Muy buena perspectivas gestión. y proyecciones personales, tiene 55 años, es una persona Joven. se ha demostrado que tiene cierta muñeca en el sentido del manejo político y yo espero, Bueno, eso no sé. Lo grabó el otro, Sí. ¿cómo se llamaba? Alarcón. Pero no se ha- que no jugaba gener- para el kenjismo. Mira, ¿te Cecilia, acuerdas, o el keikismo. El Ya no sé, keikismo. ya no sé, el son keikismo. Fujimoris Bueno, igual todos. Alarcón es era el mismo contralor. apellido. No, yo me refiero a qué, a que ha sido prudente, a que una persona prudente y que no dice disparates en una circunstancia determinada tiene algún tipo de noción política. Y ¿Cómo va a ser el- y creo que Martín Vizcarra la tiene, ¿no? Yo Sí. no estoy dudando ni poniendo en duda que Martín Vizcarra no sea prudente ni que sea capaz. Pero no basta ser prudente y ser capaz. Tienes que lidiar con un Congreso donde hay, como ya vimos, serpientes, leones, bueno, fuera Pero también hay tigres. individualidades con las que pueden trabajar. Bueno, pero 4 personas y no te alcanzan los votos. No sé, no las he No contado, te alcanzan los votos para trabajar. O sea, oye, cuando empezó el gobierno lo vimos. O sea, ¿tú crees que va a ser Y Martín muy- Vizcarra formaba parte de ese gobierno, estaba en un ministerio y muy activo. Además hay que y lo recordar que el vimos, y vimos lo fujimorismo que les pedía hicieron. que se fuera, que renunciara a la vicepresidencia. También. Con los apristas, los dos. Pero ¿tú crees que va a ser imposible para Vizcarra gobernar con el fujimorismo adentro del Parlamento? Yo creo que va a ser muy difícil para él, porque van a quererlo tomar en rehén, tanto los fujimoristas como los izquierdistas. Pero tú no crees que Y que él no va a tener dónde apoyarse, porque no tiene una bancada. Su bancada, en todo caso, es muy chiquita, la bancada de su partido es muy chiquita, y no va a tener cómo salir Es que no es su adelante. partido, Ceci, porque Vizcarra era invitado, para empezar. Sí, claro. Bueno, Ni siquiera pero lo decente Entiendo, sería que entiendo. por lo menos los de PPK Claro, lo apoyaran. apoyaran. Ya Pero entiendo. igual son votos que además han sido diezmados. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Ya, a mí me pero una parece eso pregunta para mucho las más dos. grave que el hecho de que haya un consenso, un acuerdo y se pueda convocar a elecciones. Una pregunta para las dos. ¿Qué ganó y qué perdió el fujimorismo? Porque queda claro Yo creo que que si hoy perdió día se mucho. convocan elecciones, igual los fujimoristas van a salir elegidos. No sabemos en qué porcentaje, dicho sea de paso, pero van a ganar votos. Mira, ¿Qué ha ganado y qué ha perdido en todo este proceso? No, yo creo que ha perdido muchísimo. O sea, ellos creo que no están percibiendo el impacto negativo que han tenido en todo estos 19 meses, en los que claramente la gente los ve como que han obstaculizado, han obstruido, han tenido una posición y una actitud agresiva. Finalmente, dos hermanos como Caín y Abel, bueno, no sé si es el símil, pero en todo caso, peleándose cada voto de la manera más horrorosa. No es el símil, Mónica, porque no sabríamos quién No, es. no sabemos quién es Abel, por eso lo pensé, por eso hice la Es una gran tingencia. tragedia griega. Pero lo que sí creo es que ellos no están percibiendo cuánto están perdiendo. Y
Si es que no se dan cuenta de cuánto están perdiendo, van a tener la actitud que dice Cecilia. Pero si alguno tiene cierta sensatez y piensa y dice, bueno, si yo sigo en esta posición con relación a un gobierno de transición como es el gobierno de Vizcarra, pues yo voy muerto para el año 2021 o para lo que venga. Entonces yo sí creo que ha perdido el fujimorismo, y ellos quieren erigirse como los campeones habiendo metido un topo y habiendo grabado o filmado. Exacto. Eso lo tengo clarísimo, pero estoy pensando que una circunstancia, digamos, más allá de lo que ellos puedan digerir políticamente, creo que para el Perú es mejor que las elecciones se den en el momento oportuno y adecuado. ¿Qué ganó y qué perdió el fujimorismo, Cecilia? Yo creo que no ha ganado nada. En todo caso, ha ganado descrédito y ha ganado también, digamos, ofrecernos la sensación de que son lo mismo. Más allá de si están separados, de si las razones eran que siguen siendo que lo mi mismo. papá esté del libro, que mi papá no esté del libro, qué sé yo, ellos han sido criados en una lógica y esos son sus códigos. Y sus códigos se imponen y se contagian a sus gentes. Entonces, allí tenemos una organización de personas en el Congreso de la República, ¿no es cierto?, con problemas, porque tienen problemas judiciales, han recibido dinero de Odebrecht y todo lo demás, pero que además tienen estos métodos. O sea, yo creo que no deberían quedarse con cómo están las cosas. Me parece que eso sería peor para el Perú. No sé qué va a pasar, por supuesto, tienen el poder. Ellos siguen teniendo el poder. Y a ninguno le va a alcanzar la generosidad para replantear las cosas por el bien del país. Pero entre tanto tienes una sociedad indignada. Luego, ¿qué ha perdido? Bueno, vamos a ver, en el Perú los políticos son Lázaros, resucitó Alan García, resucitan los fujimoristas, así es que no sabemos. Pero no resucitan solos, Cecilia, no los hacemos resucitar. Que han perdido. O sea, ¿no creen que Kenji ha muerto? No, yo no creo que Kenji haya muerto. El perfil de Kenji es para hacer lo que ha estado haciendo, sinceramente. Para mí, yo no creo que haya una proyección distinta. Si se presentan a las elecciones bien, van a entrar al Congreso, pero eso no significa que vayan a ganar las elecciones. Tenemos que ir a la pausa, 11:50. Por favor, hay que invitar más seguido a Mónica Delta y a Cecilia Valenzuela. Me gusta mucho. 11:52 de la mañana. Estamos entrevistando a Cecilia Valenzuela y a Mónica Delta. Por supuesto, tienen opiniones contrarias, pero lo rico de vivir en democracia y tener libertad de expresión que podemos escuchar a ambas. ¿No es cierto? En regímenes dictatoriales, dicho sea paso, Maduro han visto, ¿no? Cómo ha celebrado la caída pero ya era lógico. Es también una digresión. Pero, a ver, entonces, para ti, Cecilia, Vizcarra no la va a tener fácil, y para ti, Mónica, Vizcarra no la va a tener fácil tampoco. O sea, en realidad nada es fácil en este momento. Yo creo que tenemos puntos de encuentro con Cecilia en varias cosas. El método y el proceso es lo que difiere. Pero estamos claros que estamos en una circunstancia sumamente complicada, que Vizcarra es una persona que se encuentra con una presidencia en una situación de una ola de podredumbre que está vinculada al abajato, pero también a estos métodos que no se han ido nunca del país desde que los conocemos. O sea, desde que abrimos la barriga y la panza y los intestinos y vimos todo lo que había dentro de una metodología política, lo que vemos ahora es que estas cosas no han cambiado. Pero lo que yo creo es que el cauce constitucional tiene una razón de ser. Y si quieren cambiarlo, que se haga a través precisamente del cauce constitucional. Solamente yo me daba cuenta cuando hoy salía, me he venido como todos los días en bicicleta, y yo decía, Dios mío, qué diferencia con el autogolpe y qué diferencia con los gobiernos militares y los golpes de esa naturaleza. Tú no veías a gente, ni a la policía, ni a los militares en la calle, teniendo un presidente renunciante. O sea, digamos, lo que quiero decir, la indignación está frente al tema, pero tenemos también salidas. O sea, no podemos ser, y yo no creo en la situación del tremendismo. Creo que podemos salir de esta circunstancia en la medida que se hagan las cosas correctas, nada más.
Son tiempos distintos, es verdad. Sí. Y también las movilizaciones de las gentes son diferentes, ¿no? La gente se está manifestando ahora a través de las redes sociales. Sí. No hemos visto una manifestación, no hemos visto ni siquiera gente piteando o insultando ni a favor ni en contra, ¿no? PPK salía, exactamente, ni a favor ni en contra. Las gentes ahora se manifiestan a través de las redes sociales. Eso no quiere decir que la sociedad va cargando y va acumulando bronca. Y eso es lo que yo sí creo que hay bronca. Una catarsis, por supuesto, sí. la bronca está bronca ahí, hay. solo que no sales a la calle a gritarla. Y entonces se necesita realmente un darle mensaje a la ciudadanía un gran mensaje. Un gran mensaje. Bueno, tenemos que ir a las tendencias con Junior Ortiz. Yo sé además que Mónica tiene que ir a RPP, porque si no, ¿cómo va a empezar su programa? Te deseo mucha suerte. Hoy día estoy Regresas otro día, por favor. Sí, con mucho gusto. Felicidades, Milagro. Gracias, Cecilia. Me encanta discutir democráticamente. Por favor, bienvenida siempre aquí. Gracias. A esta mesa. Vamos a las tendencias y seguimos luego vamos a entrar a los minutos finales. Se ha pasado volando la hora con Cecilia Valenzuela. Claro, también hay un punto que me gustaría discutirlo contigo, porque muchos dicen, claro, Cecilia Valenzuela habla así porque es una antifujimorista. Y yo siempre digo que tú tienes memoria, que es distinto. Tengo memoria y además he hecho un esfuerzo muy grande por comprender y sobre todo por respetar el derecho de los hijos de Alberto Fujimori a no ser estigmatizados por ser hijos de su padre. De acuerdo. Sin embargo, ellos, su comportamiento, la forma como hacen política, la forma como se han mostrado, lo que han hecho en estos últimos meses, este último año y medio por lo menos en el Parlamento, todo eso te da una convicción de que hay ahí como he dicho hasta el principio, un ADN, una forma, un método, una convicción de que así se hace la política. Y así no se hace la política constructiva ni la política decente. La política decente se hace de manera transparente y se hace además colaborando, se hace de manera constructiva, se apoya, ¿no? No es que tú apoyas porque tienes miedo. Al gobierno de Humala, los fujimoristas lo apoyaron porque le tenían miedo. Al gobierno de PPK, que era un gobierno débil, un político débil y sin partido, lo destruyeron, hicieron leña del árbol que ya se estaba cayendo y ahora ya es un árbol caído. Entonces, eso te dice mucho de la calidad humana de los políticos. Pero también existen. Entonces yo siempre he planteado lo siguiente y te quiero pedir tu reflexión. Mañana, hasta si hoy se volviera a convocar a elecciones, Ceci, un gran sector de la población va a votar por el fujimorismo. Por supuesto que sí. Ellos no los podemos fondear, ellos están en la sociedad, pero ellos existen. Es que eso es lo más importante, Milagros. Eso es lo más importante y es la razón por la que, a mí personalmente me pareció muy importante hacer todo este esfuerzo por respetar porque son peruanos espacio, y tienen derecho a respetar a lo que quieran seguir, ¿no? Los demás peruanos tenemos derecho a saber cómo son las cosas. Por y supuesto. Las cosas se han visto y las acciones se han visto. Lo que han hecho con este señor Mamani, utilizándolo y él prestándose, porque por supuesto es de la misma calaña, lo que han hecho y lo que hemos escuchado, la conversación, la forma, los audios, los videos, yo por eso digo, me parece fundamental que esos videos sean revisados por un perito. La Fiscalía tiene que hacer un peritaje para saber cuántos se han editado, qué se ha hecho decir más allá de lo que ya se había dicho en los videos. Eso para ti lo que han hecho no tiene nombre. No, me parece algo inaceptable. Esa no es la manera de hacer política. Es porque ya lo hemos vivido y lo hemos visto como montesinos. Y entonces eso solo nos lleva a destruir las instituciones, pero sobre todo nos lleva a fortalecer los extremismos. Y tenemos una amenaza en la extrema izquierda y una amenaza en la extrema derecha también en el país. Entonces, ni el populismo, ni el de un lado o del otro, el populismo de la izquierda o el populismo del fujimorismo, deben ser, me parece a mí, bendecidos, ¿no? Con una situación dramática como la que estamos viviendo. Por eso creo que deben irse los congresistas actuales y debe irse también el gobierno, como ya se está yendo. ¿Y si regresan con una nueva elección? Van a regresar. Por supuesto que van a regresar. Pero habrá la oportunidad de otras personas, de que otras personas también lleguen. O sea, y lo que de tú eso dices se es trata. que todo esto no puede haber pasado sin un mensaje de por medio. No puede haber pasado por gusto.
No puede haber pasado por gusto. Muy bien, señora. Bienvenida siempre a Capital. Ha sido bueno verte, Cecilia Valenzuela. La volveremos a invitar, por supuesto. Hasta aquí llegué, señores. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien. Chao.